Hermanos, buenas tardes, que el Señor les bendiga, sean todos bienvenidos. Estamos aquí nuevamente reunidos. Estamos en la lección número 18. Vamos a estar viendo la segunda parte de esta lección. Queremos darle la bienvenida a todo aquel que está conectado en este momento a través de Facebook, a las personas que nos sintonizan desde México, desde Guatemala, del Salvador, Honduras, República Dominicana. Una cordial bienvenida a todos. Esperamos en Cristo que estén ya listos, ¿verdad? Estén animados, animosos, juntamente con nosotros para poderle dar seguimiento a esta clase y a la vez también aprovechar el momento para dar la bienvenida a mis hermanos acá. Amén. Tenemos a mi hermano José. Hermano, que el Señor le bendiga. Bendiciones, buenas tardes, gracias por acompañarnos, sean todos bienvenidos. Y también tenemos a nuestro pastor, Amén. Enrique Nolasco. Pastor, que el Señor le bendiga. Igualmente, hermanos, y a todos los que ya nos están sintonizando. Una vez más, la verdad que todas las lecciones, ¿verdad? Como es palabra de Dios, han estado muy interesantes y de mucho provecho para nuestra vida. Y esta es una más, ¿verdad? Gloria a Dios. Muy buena lección la que tenemos el día de hoy. Amén. ¿Cómo están esos ánimos? Muy bien, hermano, gracias a Dios. Sí, gracias a Dios. Qué bien, qué bien. También tenemos a nuestro hermano Pinzón, que siempre nos acompaña. Bienvenido, Amén. hermano. Que el Señor le bendiga. Un abrazo para usted. Y también a nuestro pastor, quien hace el esfuerzo semana tras semana para que todo esto sea posible. Así de que un reconocimiento muy especial para él también. Que el Señor lo siga fortaleciendo, que el Señor le siga dando ese deseo de poder, por medio de estas plataformas, el poder llevar la palabra de Dios a todo aquel que se sintoniza, ¿verdad? Y se conecte con nosotros. Un saludo muy especial también a nuestras familias en nuestros países de origen, ¿verdad? Que sabemos que estamos pasando por momentos difíciles, ¿verdad? Por causa de esta pandemia, pero nuestros ánimos para ustedes, ¿verdad? Desde acá, y estamos con ustedes también apoyándoles en oración y que el Señor les bendiga a todos. Amén. Así de que vamos a dar inicio, hermano. La semana pasada nos quedamos, leímos la parte número 1. El hermano José Ruiz nos hizo el favor de leer la parte número 1 y concluimos leyendo el versículo 2 del capítulo 6 de Gálatas, ¿verdad? Que dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Lo leímos, pero no comentamos, hermano. Sí. Y quería aprovechar también porque la semana pasada dimos una definición referente al estado de ánimo, ¿verdad? Pero nuevamente hablando con nuestro hermano Balbino allá en El Salvador, ¿verdad? A quien le mando un saludo, un abrazo fraternal. Nuestro hermano Balbino, para los que no lo conocen, él es un anciano de la iglesia de Emmanuel Central en Santa Ana, El Salvador. Iglesia que usted ya ha visitado, hermano. Y un saludo a ellos también, ¿verdad? Al pastor David, a todos allá, un saludo fraternal. Me comentaba, ¿verdad? De que... Valenzuela. Que sí, correcto. Y me comentaba el hermano Balbino de que cuando dimos la definición de la palabra estado de ánimo, ¿verdad? Lo dimos así como una emoción, ¿verdad? Y buscando, ¿verdad? Encontramos también esta definición que es más de acorde con lo que él me explicaba, ¿verdad? Y dice de la siguiente manera, dice: el estado de ánimo es una actitud o disposición en la vida emocional. No es una situación emocional transitoria, porque en las emociones son efímeras, ¿verdad? Una emoción puede durar un pocos segundos y después podemos cambiar esa emoción por otro tipo de emoción. Y dice que es una forma de permanecer, de estar, cuya duración es prolongada y destiñe sobre el resto del mundo psíquico, conciencia, alma y mente, o como dice la guía, ¿verdad? Dice alma, espíritu y cuerpo, ¿verdad? Dice: el estado de ánimo es una actitud y se diferencia de las emociones, es lo que me estaba diciendo, ¿verdad? En que es menos específico, menos intenso, más duradero y menos dado a ser activado por un determinado estímulo o evento.
contrario a lo que estudiábamos acerca de los temperamentos, ¿verdad? Que dijimos que el temperamento era como estimulado para que saliese a luz, ¿verdad? Ese es el tipo de temperamento de cada persona. Dice que cuando lo estimulamos esa área, ¿verdad? Por ejemplo, un colérico, si alguien le está llenando el buche de piedritas, como comúnmente decimos, ¿verdad? Va a sacar a luz el tipo de temperamento que esta persona tiene. Pero el estado de ánimo es algo más prolongado que probablemente pueda durar años en una persona y que sea difícil de reconocer, de verlo a simple vista, ¿verdad? Porque puede ser interno, ¿verdad? Alguien puede llevar ese estado de ánimo en su mente, en su corazón, y con mucha dificultad podemos a veces notarlo otras personas que estamos cerca de ellos, ¿verdad? Así de que nomás quería aclarar eso, y dice que también hablar de buen y de mal estado de ánimo, ya sea activado o deprimido, a diferencia de las emociones como el miedo y la sorpresa, un estado de ánimo puede durar horas o días. Existen estados de ánimos depresivos y todas las condiciones que hacen variar nuestro estado de ánimo tiene como sustento común algún problema. Así de que ahí está ya definido, ¿verdad? Nos quedamos entonces en la parte número 1, hermano José. La leímos, ¿verdad? Y dice el título. Compartiendo mi estado de ánimo con las amistades, nos quedamos en Gálatas 6:2. Amén. No sé si quiera que terminemos de leer o ya terminamos ahí, pasamos al segundo punto, no sé. Ajá, si gusta, leemos la segunda parte nuevamente para refrescar a las personas de lo que estábamos hablando. ¿Leemos todo? Ajá. Compartiendo. Ok. Los estados, dice, compartiendo mi estado de ánimo con las amistades, Marcos 14, 32 al 34. Los estados de ánimo son manifestaciones emocionales que se expresan con conductas externas o internas, lo cual repercute en las actitudes de una persona. Dichas manifestaciones emocionales pueden ser tóxicas o no tóxicas y se originan en el pensamiento, lo cual se manifiesta posteriormente en órdenes. Esto genera una serie de relaciones bioquímicas en el cuerpo, tales como la secreción de hormonas que van a dar al tormento sanguíneo, y todo ello se traduce en una respuesta conductual de pena, alegría, cólera, enojo, ira, según las circunstancias que está viviendo la persona. En estos tiempos es muy difícil conocer a una persona, su pensamiento y por ende su reacción frente a las circunstancias, las cuales pueden causar sorpresa o interrogantes a otros. En todo caso, el tipo de reacción que se demuestra indicará qué tipo de persona compartimos y nos relacionamos. El asunto de los estados de ánimo es propio de la naturaleza del ser humano. Así pues, leemos en la palabra que conociendo nuestro Señor Jesús que su hora se acercaba, fue a un lugar llamado Getsemaní a orar con 3 de sus discípulos más cercanos, Pedro, Jacobo y Juan. Allí Jesús comenzó a entristecerse y a angustiarse y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Notamos que en medio de aquel sentir Jesús decidió compartir su sentir con sus discípulos más allegados a él, y en razón de lo que estaba sufriendo les pidió su apoyo emocional en oración. Esto nos enseña que en medio de momentos complicados podemos compartir con nuestros familiares o amigos más íntimos cómo nos sentimos, es decir, con nuestro entorno más cercano, a fin de pedir apoyo en oración. En Gálatas 6:2 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Aquellas cargas emocionales que pueden generar diversos estados de ánimo pueden ser compartidos con los allegados, y cuando a nosotros nos toque tener que ayudar a otros, no nos debemos rehusar. Si lo hacemos, no estamos cumpliendo con lo dicho por el Maestro respecto de amar y ayudar. Seamos compasivos y misericordiosos unos con otros, como nuestro Dios es con todos nosotros, Lucas 6:36. Pero el compartir con el entorno más cercano y pedirle que oren por nosotros no es lo único que como hijos e hijas de Dios podemos hacer. Amén. Amén. Entonces podemos rescatar aquí o recalcar, ¿verdad?, en parte de lo que dice, que para empezar, notemos el subtítulo, ¿verdad?, de la parte donde dice compartiendo mi estado de ánimo con las amistades. Vemos aquí que dice que el Señor decidió compartir su sentir con sus discípulos. Dice que Él se llevó
a todos los discípulos al huerto del Getsemaní, ¿verdad? Pero de entre ellos tomó a 3, dice, ¿verdad? Y los llevó un poco más allá, donde les dijo que oraran, ¿verdad? Que velaran, porque él iba a estar en oración con el Padre. Les compartió. Y él les compartió ¿Cómo su sentir, ¿verdad? ¿Cómo se sentía? Que dice que estaba triste y triste hasta la muerte, dice, ¿verdad? No sé si quiere agregar algo más, Sí, hermano pastor. yo doy gracias a Dios, hermanos. Estas lecciones son lecciones muy prácticas para nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Es cierto, siempre el hombre ha enfrentado, en todas las edades ha enfrentado estas situaciones. Pero yo creo que en el siglo XXI, ¿verdad? La era posmoderna, como ya ustedes vieron anteriormente, ¿verdad? El ser humano está enfrentando más situaciones, ¿verdad? Emocionales, ¿verdad? Y que los llevan a esos estados, o nos llevan, porque no hay nadie que no está inmerso en esto, ¿verdad? Que nos llevan a esos estados de ánimo, ¿verdad? Que son más prolongados, como decir una depresión. Y es interesante cómo para mí Cristo aquí nos está presentando un principio, ¿verdad? Porque al final, en este momento, ¿verdad? Él no abre su corazón a los 12, sino que a 3, los más allegados hacia Él, ¿verdad? Ahí donde Él abre su corazón. Y eso es lo que pues, lo que tenemos que hacer nosotros, lo que nos enseña la palabra y nos está enseñando Jesucristo, ¿verdad? Que cuando estamos en esos estados de ánimo, tarde o temprano, en un momento dado, caemos en eso, pues. Entonces aquí hay un principio, ¿verdad? El no encerrarnos, ¿verdad? Porque a veces nos encerramos, por eso que la persona se encierra, termina quitándose la vida. Jesús lo experimentó en su carne, ¿verdad? Entonces por eso Él abre su corazón, ¿verdad? Porque Él quería ese apoyo emocional, ¿verdad? Que en ese momento Él estaba viviendo. Y es interesante que Él abre y da a conocer sus emociones, cómo están sus emociones en ese momento. Mi alma, dice, ahí está, ¿verdad? Porque estos problemas del alma, ¿verdad? Mi alma hasta la muerte dice, está triste, está angustiada, está triste, ¿verdad? Y Él pide apoyo. ¿Qué es lo que Él quiere? Que oren, ¿verdad? Que oren. Y es ahí cuando Él va a orar 3 veces, 1 hora. Pero lamentablemente los discípulos estaban muy cansados, muy agotados y no pudieron darle ese apoyo, ¿verdad? Espiritual y emocional que Él necesitaba. Y por eso cuando Él viene los despierta y dice, ni siquiera han podido orar ustedes 1 hora. Y se va otra vez y vuelve. Bueno, la cosa es de que ellos no pudieron, pero al menos a Él sí le sirvió. Porque esto hay que entender muy bien, hermano, de que cuando uno abre su corazón, alguien dijo, un problema contado ya tiene la media solución, ya está solucionado a la mitad. Es interesante. ¿Cuántas veces nosotros lo único que queremos es que alguien nos escuche? Nunca se me olvida a mí, desde ahí yo aprendí esa experiencia, estaba yo en el seminario y llegó el encargado de la biblioteca, Mano Bendane, que era un norteamericano. Yo estaba, mi trabajo de 2 horas era moler el café en aquellos molinos de mano. Entonces ahí sembramos, había algo de café ahí, entonces alguien lo tenía que hacer, y ahí me asignaron mis 2 horas de trabajo en la tarde a ir a hacer eso. Cuando él llegó, yo no tenía tiempo para sentarme con él, ni para escucharle atentamente, pero le escuché, pero yo dándole, porque era mi trabajo, eran 2 horas, no podía yo dejar de trabajar, y seguí yo, y él empezó a abrir su corazón, empezó a contarme, y yo no le dije mayor cosa, casi no le dije mayor cosa. En primer lugar, porque él no hablaba bien el español y yo ni hablaba, mucho menos, y hasta la fecha me cuesta el inglés. Pero lo que me sorprendió fue cuando se terminó las 2 horas, él se levantó y me dio un abrazo, pero bien fuerte. Y me dijo, gracias por escucharme. Y hasta yo me quedé sorprendido. No conocía mucho de estas cosas, pero me quedé sorprendido. Ahora no se me olvida. ¿Qué hice yo nada más? Escucharle. Y hay personas que solo necesitan ser escuchadas a veces. O el consejo también, ¿verdad? Pero este caso, eso es lo que hizo Jesucristo. Él abrió su corazón. Ahora, decimos esto y digo esto también, hermano, porque a veces nos cuesta, especialmente en el hombre. La mujer es más dada. La mujer es más dada a abrir su corazón, el hombre no. A los hombres nos cuesta más. Máxime, el colérico. El colérico lo tiene que pensar mucho para ir a buscar un consejo. Y casi no lo busca. Se crea autosuficiente. Exactamente, por lo mismo. Entonces se está, pero por dentro está consumiendo, ¿verdad? Entonces esto es importante. Para mí, hermano José, hermano Elvis, para mí aquí hay un principio importante que Dios nos enseña, que cuando estamos pasando por esos estados de ánimo, y por eso la lección nos está diciendo esto también, ¿verdad?
debemos buscar la ayuda. Aquí decía la ayuda de la oración, ¿verdad? Compartir, dice, con nuestros familiares, amigos más íntimos, cómo nos sentimos, es decir, con nuestro entorno más cercano a fin de pedir apoyo en oración. Ahora, el cristiano, lo más importante es la oración también. La oración, ¿verdad? Y eso es lo que Cristo pidió. Es lo que Jesús dijo, ayúdenme a orar, yo voy a ir a orar y quiero que ustedes estén conmigo. La oración, por eso Jesucristo dijo, donde 2 o 3 se ponen de acuerdo, pidan todo lo que quieran, que yo se los daré. Amén. Entonces, claro, cuando alguien me escucha, qué interesante. Ahora, esto es importante también, hermanos, saber que Dios nos está proveyendo a nosotros de la salud mental. ¿Sí? Porque Dios sabe, mismo Señor Jesús experimentó esto. Entonces Él sabe que nosotros vamos a enfrentar muchas cosas y que en un momento dado nos podemos enfermar del alma. Pero por eso Él dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. De eso estamos hablando el día de hoy, ¿va? Y eso es lo que Cristo hizo también. Pero sobre todo esa oración. Entonces, cuando yo voy con mi hermano y le cuento, le abro mi corazón, ¿verdad? Con solo que él me escuche, ya está la mitad del problema solucionado. De repente que él va a ser usado para que me dé un consejo a mí, y siempre, ¿va? Especialmente de la Biblia, y entonces va a ser efectivo. Y sobre todo, acompañado de la oración. Si mi hermano José, yo le cuento mi problema, él me escucha y él promete unirse conmigo a mi necesidad, a mi oración, a la oración, y vamos a orar los dos. Hay otra esencia importante ahí, donde 2 se ponen de acuerdo, pidan todo lo que quieran, que yo se los daré. Entonces la importancia, no solo para la salud mental, sino el apoyo que viene a través de la oración. Amén. Amén. ¿Algo corto que quiera agregar, hermano? Como unas 2 horas yo pienso que no va a tardar. No, ya el hermano pastor lo ha dicho todo, ¿verdad? Y es como Jesucristo nos pone el ejemplo, ¿verdad? En ese momento él se sentía triste, hasta la muerte, lo dice la Escritura. Él nos pone el mismo ejemplo, porque él, aún decíamos la semana pasada, aún siendo 100% Dios y 100% hombre, pero siendo 100% Dios, él pidió apoyo. Él pedía apoyo de sus se puede decir, de sus hermanos en la tierra, y pedía apoyo espiritual a su Padre en el cielo. Correcto. Entonces, muchos de nosotros nos cuesta, hablaba usted, pastor, como los coléricos, ¿verdad? Y los no coléricos también tenemos un orgullo a veces, brother, y nos cuesta trabajo pedir ese apoyo, esa ayuda. A veces la oración es algo más, lo más simple, lo más sencillo que podemos hacer, y no lo hacemos. No prestamos la ayuda, no apoyamos a ese hermano que en ese momento necesita. Pero gloria a Dios, porque el ejemplo más grande nos lo dio Jesucristo en ese momento de tristeza y de desesperación. Amén, amén. Y algo muy interesante también, ¿verdad? Que el autor del libro nos pone, ¿verdad? Como ejemplo, ¿verdad? Como refuerzo acá, ¿verdad? El versículo 2 del capítulo 6 de Gálatas, ¿verdad? Donde nos dice que debemos de compartir esas cargas, ¿verdad? Los unos con los otros, lo que usted estaba hablando, ¿verdad, hermano? Y pues, esa ayuda de la que usted hablaba, ¿verdad? De la que debemos brindar, ¿verdad? Tenemos ejemplos en la Biblia, y uno de ellos es, ¿qué tal si vamos al capítulo 18, versículo 13 del libro de Éxodo? Y vamos a ver allí uno de estos ejemplos, ¿verdad? Cuando Jetro es un buen consejero, ¿verdad? Para Moisés. Me avisan cuando lo tengan listo y lo vamos a leer. Éxodo 18. Amén. Amén. Y vamos a leer hasta el 20, parece. Dice, aconteció, dice, que el día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo? Y todo el pueblo está delante de ti, desde la mañana hasta la tarde. Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí,
y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces, desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Aquí podemos ver claramente, ¿verdad? De que Moisés estaba en un estado de ánimo, se puede decir, cargado, ¿verdad? No era feliz, se puede decir, ¿verdad? Porque venía también, si recordamos, venía de oír las murmuraciones del pueblo, de cómo el pueblo hablaba de él y que el pueblo renegaba, que quería devolverse para Egipto, ¿verdad? Y aparte de eso, él tenía que sentarse todo el día para juzgar al pueblo. Aquí podemos ver de que él encontró a alguien que le ayudara, que le diera un buen consejo para eso, ¿verdad? Y poder ponerle una solución positiva, así como el ejemplo que encontramos del Señor Jesucristo, que Él trajo a esos tres, ¿verdad?, más allegados para Él decirle cuál era su sentir, ¿verdad? Aquí podemos ver de que Jetro fue quien hizo ver ese sentir a Moisés, ¿verdad? Uh-huh. Algo similar a lo que nos decía el pastor la semana pasada, ¿se recuerdan? De que debemos tener una válvula de escape, ¿verdad? No podemos ser como un tanque sellado y guardar todo adentro porque viene creando presión, ¿verdad? Todo eso y un día va a reventar. Entonces tiene que haber esa válvula de escape, la que usted decía, contarlo, decir cuáles son nuestros problemas para poder desahogarnos, ¿verdad? Y el poder sentir más liviano ese peso que llevamos por dentro, ¿verdad? Y así como podemos ver un ejemplo positivo, también podemos ver un ejemplo del que no debemos hacer, ¿verdad? Del que no debemos escuchar, porque el título dice, compartiendo mi estado de ánimo con las amistades. Uh-huh. Y el otro que encontré fue en 2 de Samuel, capítulo 13. Tal vez solamente quisiera, búsquelo más. Ajá. Solo quisiera agregar a este pasaje que usted nos acaba Ajá. de mencionar, ¿verdad? Interesante porque en este caso, hermanos, la convivencia cristiana, la convivencia de los santos, de los hijos de Dios, de la iglesia, nos conlleva también a esa responsabilidad, ¿verdad? De poder ayudar a aquellos hermanos y es un trabajo pastoral. Y cuando digo trabajo pastoral, no lo estoy diciendo directamente solamente del pastor, ¿verdad? Sino es un trabajo de cada miembro. Cuando nosotros nos damos cuenta de que algo, el hermano tal vez no se da cuenta o no se ha dado cuenta, pero ya está sufriendo las consecuencias, como en el caso de Moisés, ¿verdad? No sé si Moisés no se daba cuenta, pero estaba cumpliendo su función, pues, pero la estaba haciendo mal, ¿verdad? Entonces, y Jetro se da cuenta de eso, que si va de esa manera, como decimos comúnmente, va a tronar. Y va a tronar emocionalmente, porque de eso estamos hablando. Y eso es lo que Jetro, vas a morir, le dice. Le va a dar un derrame, le va a dar un paro cardíaco, que también el estado de ánimo lleva a todas esas situaciones, ¿verdad? Correcto. Entonces, qué interesante que acá no es Moisés el que busca el consejo, pero hay un hombre sabio que observa a su hermano, que observa, en este caso a su yerno, ¿verdad? En este caso sería mi hermano, mi hermana, ¿verdad? Mi hermano en la iglesia, ¿verdad? En el cual yo observo, ¿verdad? Que la situación como él la está llevando, prácticamente va a tronar, pues. Correcto. Va a sucumbir. Correcto. Entonces viene Jetro, ¿verdad? Jetro usado por Dios, o Dios usando a Jetro para ayudar a Moisés. Y lo que me llama la atención también de Moisés, y gracias por traer eso, hermano, y que esto es bueno decirlo acá también, seamos humildes, seamos humildes, ¿verdad? Y por eso a mí me llama la atención que si Moisés hubiera sido otro, no acepta el consejo, pero era humilde. Era manso y humilde, dice la palabra de él, ¿va? Y ahí se demuestra. En esa humildad, él acepta acepta el consejo de su suegro, ¿verdad? Acepta que verdaderamente está actuando mal y que verdaderamente va a tronar. Y entonces, gracias a Dios, pero ahora acá el consejo viene de afuera, ¿verdad?
Y qué interesante que eso también, los pastores lo hacemos mucho. Hay hermanos que lo aceptan y otros hermanos que no lo aceptan, ¿va? Pero bueno, lo importante es que queremos ayudar, ¿verdad? Porque así nos ha llamado Dios. Entonces, me parece interesante eso, ¿verdad? Que vino el consejo de parte de afuera, pero que hubo una humildad en Moisés. Él era líder. Es como uno de pastor, ¿va? Viene usted y me dice, pastor, usted le está dando muy duro y así como usted le está dando, hermano, usted no le está dando a su familia, no le está... Entonces, ay, ¿qué dice Manuel que me venga? No, entonces Moisés dijo, no, mi suegro tiene razón, ¿verdad? Este es un principio, hermanos, que me gustaría, y los que nos están sintonizando, nos están viendo, hermanos, seamos humildes, ¿verdad? Reconozcamos, si alguien ve nuestra situación y nos trae un consejo, aceptémoslo, meditémoslo, analicémoslo, meditémoslo, y si tiene razón, pongámoslo en práctica. Moisés lo hizo y salió bien. Amén. Amén. Hermano José, si nos podría ayudar a leer el capítulo 13 de 2 de Samuel. Aquí vamos a encontrar una historia muy interesante, ¿verdad? 2 de Samuel, capítulo 13. Versículo 1. Del 1, y yo le digo cuando pare. Nomás solo para aclarar, ¿verdad? Esta es la historia entre Amnón y Tamar, ¿verdad? Amnón y Tamar. Y sabemos de que Amnón se dejó meter consejos por la persona equivocada, ¿verdad? Así de que si lo puede leer, hermano. Dice, aconteció después de esto, que teniendo a Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David, y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana, pues por ser ella virgen le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonabad, hijo de Simea, hermano de David, y Jonabad era hombre muy astuto, y éste le dijo, hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió, yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonabab le dijo, acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo, y cuando tu padre viniere a visitarte, dile, te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer, y prepare delante de mí alguna vianda, para que al verla yo la coma de su mano. Se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo, y vino el rey a visitarle. Y dijo Amnón al rey, yo te ruego que venga mi hermana Tamar, y haga delante de mí 2 hojuelas, para que coma yo de su mano. Y David envió a Tamar a su casa, diciendo, ve ahora a casa de Amnón tu hermano, y hazle de comer. Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado, y tomó harina, y amasó e hizo hojuelas delante de él, y las coció. Tomó luego la sartén y las sacó delante de él, mas él no quiso comer, y dijo Amnón, echad fuera de aquí a todos, y todos salieron de allí. Entonces Amnón dijo a Tamar, trae la comida a la alcoba, para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo, ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió, no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serás estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Ok, hermano, gracias, hermano. Pues aquí podemos ver, ¿verdad?, en qué terminó esta historia, ¿verdad? Una tragedia. En una tragedia, ¿verdad? Un hermano que abusó de su hermana. ¿Y todo por qué? Por escuchar el consejo equivocado, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, muy contrario a todo lo que usted estaba diciendo, ¿verdad, hermano? De cuando vemos a un hermano de que necesita ese consejo, ¿verdad? Al igual también nosotros, por medio de la sabiduría que hemos adquirido en el conocimiento de Dios, también debemos saber a quién buscar en esos momentos, ¿verdad? De quién podemos alimentarnos de esos consejos, ¿verdad? Entonces debemos de ser precavidos, de ser lo suficientemente, ¿cómo podemos decir? Sabios, ¿verdad? Para poder saber de quién aceptar un consejo y de quién no, ¿verdad? Aún en la misma congregación tenemos, ¿verdad?, hermanos con los cuales nosotros sentimos esa confianza, como la sintió el Señor Jesucristo cuando
jaló a los 3 más allegados a él, ¿verdad? Nosotros sabemos por medio del testimonio de los hermanos, ¿verdad? Por cómo se han conducido en su vida, nosotros los buscamos a ellos para recibir consejos de estas personas, ¿verdad? Pero nosotros identificamos a esas personas dentro de la congregación. No sé si quería comentar algo al respecto. No, es muy buen comentario, ¿verdad? Y lo que acaba de decirnos. Y el escritor de esta guía, cuando pone su versículo aquí, el versículo de Gálatas 6:2, dice: sobrellevar las cargas los unos y los otros y cumplir así la ley de Cristo. Nos dice, ¿verdad?, que nosotros debemos de cumplir esa ley. O sea, no es cuando nosotros venimos a reconocer a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, es cuando también no nomás lo reconocemos a Él, sino tenemos que aceptar también todo el paquete que viene. Y ese paquete incluye el ayudarnos mutuamente, el sobrellevar las cargas de nuestros hermanos, el poder orar por ellos, el poder hacer algo por ellos. En el libro de Santiago nos dice, ¿verdad?, que cómo es que el hermano está necesitado de nosotros, pero nosotros le decimos: vamos a orar por ti. Con la oración a veces no es suficiente. Necesitamos dar el siguiente paso. Y eso es lo que a veces nos cuesta mucho trabajo. Lo hablábamos hace rato en el ejemplo de Jesucristo, ¿eh? Jesucristo viene con 3 de sus apóstoles y les pide que oren por él. Únicamente les pidió orar. Pero Jesucristo quería más que la oración para él. ¿Sí me entienden? O sea, no nada más quería que llevárselos y que lo esperaran ahí, que no se durmieran y que oraran con él. Jesucristo pedía más, pero no lo entendieron. No le entendieron lo que Cristo necesitaba en ese momento. Muchas de las veces nosotros no entendemos lo que nuestros hermanos necesitan. Estamos en esa situación. Pero, amén, y gloria a Dios, porque estamos aprendiendo. Amén. Para poder sobrellevar las cargas los unos con los otros. Tal vez solo quiero agregar, hermanos, recuerden que Dios es Dios de orden, ¿verdad? Y en la obra del Señor y en la iglesia también hay un orden. ¿Por qué le llamamos nosotros a ese hombre que Dios ha llamado, ¿verdad?, a estar al frente de una iglesia? ¿Por qué le llamamos pastor? ¿De dónde viene la palabra pastor? Lo sabemos, ¿verdad? De pastoreo. Entonces, la persona, ¿verdad?, que Dios ha puesto ahí al frente de nosotros, que es un pastor o una pastora, ¿verdad? Depende, porque hay pastoras también. Están para eso, estamos para eso, porque yo soy pastor, ¿verdad? Estamos para eso, ¿verdad? Yo pienso que, claro está, el pastor tiene que ganarse la confianza de la congregación, ¿verdad? Al poder nosotros tener esa ética de no poder compartir, ¿verdad?, lo que nos cuentan, pues. Y la mayoría, gracias a Dios, tenemos esa ética, ¿verdad? No compartimos. Hay cosas que nos cuentan a nosotros, ¿verdad?, o comparten con nosotros, que nosotros no debemos de divulgar a nadie, ni mucho menos en un mensaje, una predicación. Pero el pastor está para eso. El pastor es la persona principal, que creo que de ahí se desprenden los demás, ¿verdad? De ella puede usted aprender y hacerlo usted también, lo que usted decía, hermano, a cumplir la ley de Cristo, que es la responsabilidad es de todos. Nos tenemos que pastorear los unos a los otros, ¿verdad? Muchos miembros, y Dios bendiga a todos esos hermanos y hermanas dentro de las iglesias, incluyo la de ustedes y la mía también, y en todo el mundo, porque lo hay, ¿verdad?, que no son pastores, pero hacen el trabajo pastoral, ayudan al pastor a pastorear la grey. ¿Me estoy explicando? Amén. Y eso es lo que Dios espera también, ¿verdad? Porque a veces el pastor no puede hacerlo todo, pero mientras ya tiene más, se multiplica su trabajo. Ahora bien, decíamos también ese principio, ¿verdad?, de que es cierto, no podemos contarle nuestros problemas a cualquiera, ¿verdad? Y hay problemas también, hay situaciones también que honestamente solo con el pastor podríamos tener esas debilidades. Amén. Por eso, hermano, miren, cuando la Iglesia Católica comenzó lo que es el confesarse, muchas cosas que la Iglesia Católica no la inició con el fin que está ahora, ¿verdad? Sino que todo se vino distorsionando, amén. Pero eso de confesar, hermanos, eso de confesar es bíblico. Es algo, de eso estamos hablando acá. El de poder sacar, porque otra vez lo que usted decía, que dijo, hermano pastor, en su predicación, tenemos que tener una vía de escape, ¿verdad? No es tampoco que cada día va cada día, no, tampoco es así, ¿verdad? Pero hay momentos en que nos vamos llenando y necesitamos esa válvula de escape, pues, amén, ¿verdad? Entonces, ahora,
Ayer llegó una hermana, me llamó y dijo, pastor, ¿está en casa? Sí, hermana, ahorita, entonces, ¿me puede recibir? Sí, claro que sí, véngase. Llegó la hermana, ¿va? Está recién convertida al Señor, está nueva. Pero ella dijo, mire, interesante, ¿va? Mire, pastor, dijo, vengo con usted, dijo, necesito un consejo. Fíjese, dijo, que yo he pedido consejo con otras personas, pero no cristianas. Y me he dado cuenta que los consejos que me dieron, esos no son consejos que me van a beneficiar a mí. Y es cierto, pues, ¿verdad? Entonces, yo entiendo, hermano, que usted sí me puede aconsejar. Porque usted me va a aconsejar de acuerdo a la palabra y un poco su experiencia también que usted tiene. Pero más que todo, mire qué interesante, me gustó, la felicité. Porque está recién, no tiene mucho tiempo. Y la felicité también porque le dije, pudo darse cuenta de que ese consejo que le estaban dando, dice, como 3 consejos le dieron, usted pudo percibir que no son de Dios y esos no son de Dios. Sí, me dijo, yo por eso, dije, no, esto en lugar de ayudarme me va a descomponer más. Entonces mejor voy a ir con mi pastor. Y yo le dije, excelente, para eso estoy aquí, para eso estamos nosotros acá. Entonces estamos en eso, ¿verdad? Cuán importante entonces es abrirse y la consejería que podemos recibir, ¿verdad? Amén. Amén. Así de que yo creo que si alguno de ustedes no tiene algún otro comentario también, podemos ir ya pasando a la parte número 2. No sé si hay algo que quisieran comentar, hermano Pinzón, al respecto de la parte número 1. Ok. Entonces vamos a pasar a la parte número 2, ¿verdad? Y dice, clamor en medio de las situaciones complicadas. Hermano, ¿lo puede leer? Sí. Dice, Si le quiere leer nomás antes de llegar a la parte A. ¿A la A? Sí. No, ¿O antes? Solo hasta aquí. Ok, a la A. Dice, clamor en medio de las situaciones complicadas, en Marcos 14, 35 y 36. Dice, en el pasaje análogo al de Marcos, Mateo registró que el Señor Jesús compartió de una manera personal su sufrimiento con su Padre Celestial a través de una profunda oración. Dice, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Mateo 26, 39b. Dice, de esta manera el Señor le compartía al Padre Celestial todo su sentir y se dejaba en sus brazos, dando evidencia así de su dependencia en Él como su ayudador. Siguiendo esta ejemplar actitud, nosotros debemos tener también al confidente personal por excelencia, nuestro buen Dios. En Él debemos echar nuestras cargas y aprender a depender confiadamente, 1 de Pedro 5:7. Asimismo, para entender el clamor de una persona en medio de una situación complicada, es necesario conocer su estado de ánimo y cómo podría ayudársele para que salga victoriosa. Pero esto también nos ayuda a nosotros para no cometer graves errores. A continuación, veamos algunos personajes para ilustrar lo mencionado. Amén. Pues aquí, ¿verdad? La guía nos pone de nuevo, ¿verdad? A Moisés, y más adelante nos pone a Elías como ilustración, ¿verdad? Como ejemplo. Pero hay una historia también, ¿verdad? En el Nuevo Testamento que me gustó mucho y me gustaría compartirla con ustedes también, ¿verdad? Que es la historia entre Onésimo, Filemón y Pablo, ¿verdad? Que cuando Pablo está preso en Roma, dice que Onésimo viene a los pies de Cristo, ¿verdad? Mientras él está preso, y Pablo lo manda donde Filemón, pero Onésimo no quiere ir porque aparentemente yo creo que pasó una situación grave entre Onésimo y Filemón, ¿verdad? Y él tiene miedo de perder la vida si regresa con Filemón. Pero Pablo manda una carta, ¿verdad? No sé si el hermano conoce un poquito más. Siervo de Filemón, ¿verdad? Había sido, ¿verdad? Pero para entender más esta historia, ¿qué tal si la leemos? Es bien cortita. Está en Filemón, que es un solo capítulo. Y dice de la siguiente manera, cuando está un poquito antes de Hebreo, hermano. Comiencen. Ok, dice, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, a él va dirigida la carta, ¿verdad? Colaborador nuestro, dice, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dice, doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús, y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor
por ti, oh hermano, Porque por ti. porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. O sea que vino a los pies del Señor, ¿verdad? Cuando Pablo estaba preso, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú, pues, recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Así de que podemos ver ahí de que bajo una situación complicada, ¿verdad? Como Onésimo buscó de Pablo, ¿verdad? Cómo Pablo usó la sabiduría para que esa situación complicada se pudiera disipar, ¿verdad? Pudiera llegar a un final feliz, se puede decir, ¿verdad? Porque ya siendo Filemón un cristiano, ya no tiene que haber ningún tipo de resentimiento en su corazón, ningún tipo de venganza, ¿verdad? Más bien tiene que haber en su corazón ya el perdón, ¿verdad? Y la aceptación para todo lo que había pasado. No sabemos con exactitud qué fue lo que sucedió entre ellos dos, ¿verdad? Pero ahí da a entender de que Onésimo no quería regresar con Filemón por miedo a perder la vida, ¿verdad? Así de que había una situación complicada ahí, como dice el escritor, ¿verdad? Amén. Pero la palabra en 1 de Pedro 5:7, el versículo para memorizar, ¿qué es lo que dice? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, ¿verdad? Entonces, ahí era una situación complicada la historia que acabamos de leer, ¿verdad? Y nos acaba de contar. Pero la situación a la que se refiere acá el escritor es la situación de nuestro Señor Jesucristo. Era una situación difícil, una situación complicada la que estaba viviendo. Y Isaías 53:4 nos dice que fue Él quien llevó nuestras cargas, nuestras enfermedades, ¿verdad? Y esto incluye nuestros estados malos de ánimo que padecemos en ocasiones, ¿verdad? Él llevó todo eso, todas nuestras cargas las llevó por culpa del pecado de nosotros. No se me olvida cuando, no recuerdo qué curso, ¿verdad? Pero eso sí, no se me olvida, cuando empecé yo a aprender el concepto de sanidad integral, ¿verdad? La sanidad integral que Dios proporciona a sus hijos, ¿verdad? Estamos hablando de eso, ¿verdad? La sanidad del alma, la sanidad del cuerpo físico también, ¿verdad? Y del espíritu, pues. Pero en este caso estamos hablando, ¿verdad?, del alma. Pero qué interesante, hermanos, que así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, ¿verdad? Nosotros somos ¿qué? Espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? También somos una trinidad, pues, pero en una sola, interesante que en una sola persona. Y entonces, el punto acá que el escritor, ¿verdad?, está manejando y la palabra nos está enseñando es de que cómo es que los estados de ánimo afectan el cuerpo, ¿verdad? Y no solo lo afectan psicosomáticamente, sino también lo afectan físicamente, en el sentido pues de que
cómo es que un estado de ánimo descontrolado, ¿verdad? Que no se puede controlar, que no se puede superar, que no podemos salir de eso. Y máxime cuando no podemos contárselo a otro, ¿verdad? Compré en el año de 1990, imagínense, compré un libro de psicología. Y decía este autor, no cristiano, decía este autor, nunca hagas algo que después no puedas contárselo a nadie. ¿Se entiende el concepto? Esa es la premisa de este psicólogo en su libro. Dice, nunca hagas algo que después no vas a poder compartirlo con nadie. ¡Wow! Entendemos, ¿va? Aquellas cosas que uno cometió y un adulterio. O tal sería solo un ejemplo así, un adulterio, ¿va? Aunque eso muchos lo cuentan también. Sí, pero le digo, pues, pero cosas como esas, pues, que no va a poder contarla, pues, a aquella persona, especialmente el inconverso, ¿va? Sí, correcto. El cristiano lo hace porque el mismo Señor nos ayuda y nos damos cuenta de que el Señor, si le hemos fallado, Él nos perdona, pues, ¿verdad? Entonces, el punto acá, y con eso termino mi pasión ahorita aquí, es también que entendamos, amados hermanos, cuando estamos pasando por esos estados de ánimo, Jesús lo pasó. ¿Qué hizo Jesús? Otra vez, ¿verdad? No solo abrió su corazón a sus discípulos y quiso el apoyo de sus discípulos en oración, pero nos dice aquí el autor también de que no solo eso, sino que lo que decía el hermano José también, sino que también buscó al mero mero, ¿verdad? Ayuda espiritual. Al mero mero, pues. Entonces, si nos damos cuenta, amados hermanos, los que nos están viendo, y nosotros también, entonces no solo nos invita Dios a compartir nuestra necesidad, Jesús no solo nos invita a compartir nuestra necesidad, sino que también a echar, ahí está el texto, echando todas vuestras ansiedades. Está reconociendo que la ansiedad viene. Y cuando hablamos de ansiedad, hermano, wow, yo no sé si ustedes han pasado o han visto una persona ansiosa. Wow, eso de la ansiedad, hermanos, es terrible. Cuando ya alguien cae en la ansiedad, eso es cosa seria, hermano. Sufre la persona. Y eso dice que lo lleva a enfermarse físicamente también. Ya ese tipo de enfermedad emocional, si no se controla, va a afectar nuestro cuerpo físico también. Va a afectar nuestros órganos, ¿verdad? Igual también afecta a nuestra mente. Porque cuando ya hablamos de enfermedades psicosomáticas, Dios bendiga a los médicos que son ¿cuál sería la palabra? Honestos, son correctos. Cuando descubren que la persona tiene enfermedad psicosomática, ya no le siguen sacando dinero. Allá en Guatemala yo tengo un médico que cuando él descubre que la persona lo que tiene es una enfermedad psicosomática y que es mucho, este tipo de enfermedad psicosomática, dicen los sociólogos, que se da mucho en los países industrializados como los nuestros, del primer mundo, como el nuestro, ¿va? Mucha persona así, mucha persona que no tiene enfermedad, sino la enfermedad está solamente en la mente, pero ella lo siente, ella sufre. Entonces, este hermano pastor lo que hace es, no es pastor, es médico, pero es cristiano, nazareno, y yo fui su pastor. Entonces, lo que él decía, mire señor, y todo, usted obviamente puede de examen y todo eso, no tiene nada, su problema está en la mente. Le doy dos opciones. Si usted es católico, le invito a que busque al cura, ¿va? Y cuéntele sus problemas. Y si es evangélico, vaya con un pastor, vaya con su pastor. Cuéntele, abra su corazón, diga lo que está pasando, qué hay dentro de su corazón. Eso es lo que él hace, gracias a Dios. O si no, hay gente que dice es católica, pero nunca y no quiere ir con cura, entonces me lo remitía a mí. Entonces, cuando ellos aceptaban, me llamaban, pastor, dice, ahorita le envío a una persona, no es cristiana, me decía, o está caído, ¿va? Y va para usted, tiene un problema, es un problema psicosomático. Entonces, ¿qué importa? Entonces, lo que tenemos que aprender es compartir nuestra necesidad con un hermano que maduro en la fe, ¿verdad? Que va a orar con nosotros, que va a ayudarnos también, como decía el hermano José, ¿verdad? Pero sobre todo también, así que el orar al Padre en nuestro aposento alto. Eso es lo que está refiriendo acá. Y Jesucristo agarró un tiempo, solito a él ahí. El aposento alto es eso, donde yo solamente entre Dios y yo, ¿verdad? Leíamos un texto la semana pasada donde dice que cuando el Señor nos dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Y eso es lo que usted está diciendo, ¿no? De que
que prácticamente la ayuda que necesitamos para cualquier problema de ansiedad, de depresión y todo eso, es esa básicamente, la paz de Dios, la paz del Señor Jesucristo, porque sin esa paz no vamos a lograr el poder sanar ese problema. Amén. Veo que tenemos comentarios, no sé si el pastor nos quisiera leer alguno de ellos. Dios les bendiga, hermanos, buen tema, nuestra hermana Iracema. Okay. Amén. Bendiciones a la hermana. Saludos. Denle salud, hermano. Ok. Entonces, pasamos a la parte B. La parte A. A la parte A. Parte A. Hermano, si nos ayuda. ¿Sí? El enojo de Moisés debido a la murmuración del pueblo. Números 20 del 1 al 13. En este episodio sus coterráneos le interrogaron a Moisés imperativamente acerca del por qué los había traído hasta el desierto para matarlos de sed. Frente a esto, Dios le ordenó a Moisés hablar a la roca para que salga agua, pero él, en un momento de desesperación y enojo, golpeó la roca con su vara, en lugar de hablarle como se lo había ordenado. Este arranque de cólera o enojo le costó caro a Moisés. Por ello Dios le dijo: no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Podemos aprender de aquí que una acción apresurada bajo un determinado estado de ánimo puede causarnos serias consecuencias con repercusiones espirituales. En el caso de Moisés, él no pudo ingresar con aquel pueblo a la tierra prometida. Oremos a Dios para no actuar apresuradamente. Amén. Amén. ¿Algo que quiera comentar? Sí, hermano, la verdad es que como pastores que somos, ¿verdad? Manejamos mucho esto, ¿verdad? Y aquí quiero yo, hermanos, pedirles a todos los que nos están viendo, ¿verdad? Cuán importante es, hermanos, cuando oramos por nuestros líderes, cuando oramos por nuestro pastor. Se ha comprobado, ¿verdad? Se ha comprobado ahora que una de las profesiones muy desafiantes y estresantes, hay muchas profesiones, pero entre ellas está el pastorado. Es una de las profesiones que es muy estresante, ¿no? Y aquí lo podemos ver. Es como ser papá de un montón de niños. Claro, claro. Tener una Recuerden familia que grande. cada cabeza es un mundo. Sí. El albañil trabaja con arena, con block, trabaja con cemento, tabla, yeso. Y la tabla nunca le va a decir nada. El cemento nunca le va a reclamar nada. Hay hermanitos en la iglesia que a veces es duro. Y aquí lo vemos. Entonces, por experiencia también lo digo, ¿va? Por eso la importancia de orar por nuestros pastores. En la iglesia hace 3 semanas prediqué sobre donde 2 o 3 se ponen de acuerdo, ¿verdad? Pedí a todos los presentes que hicieran sus peticiones, ¿verdad? Les di papelitos para que hicieran peticiones, media carta. Y entonces lo hicimos todo, yo lo hice también. Y entonces le entregamos un papel acá, intercambiamos, para que el hermano José se lo di a usted, el suyo se lo di a él, para que estuvieran orando. Y yo le di a un hermano también, yo tuve uno. Pero yo hice algo, hay una hermana que es una mujer de oración, pero también de intercesión y de fe, y ama mucho a Dios. Entonces yo, aparte de ese, yo hice otras mías, otras muy personales, ya casi mías, ¿va? Hice también otra aparte y se la di a ella. Porque tengo la confianza y la seguridad que ella va a orar también. Y sí he estado viendo el resultado, no solo de la oración hacia mí, sino la oración hacia los demás también, ¿verdad? Entonces, cuán importante, hermanos, el líder necesita mucha oración, mucha ayuda también. Porque en un momento dado podemos caer en un estrés, en un momento como cayó Moisés, ahí está el gran Moisés, cayó en eso. El problema es que cuando uno cae en eso, entonces va a tomar malas decisiones. Aquí está el ejemplo, pues. Y van a haber consecuencias. Y van a haber consecuencias. Entonces, yo diría, hermanos, por eso es que cuántos matrimonios se han terminado a consecuencia de esto. Por estar ya en una situación de estrés, tanto el hombre, la mujer o los dos. Se rompió el matrimonio, se rompió el hogar. ¿Cuántos trabajos hemos perdido, hemos dejado? ¿Cuántos negocios hemos dejado? Y cuánto a veces también, tengo que reconocer, cuántas veces también les hemos hecho daño a la misma iglesia.
Por eso el pastor, honestamente el pastor tiene que tener ese apoyo fuerte de sus líderes, de la iglesia en oración. Pedirle a Dios, Señor, ayúdale, Padre, para que él esté bien emocionalmente. ¿Me estoy explicando? Como un hijo puede orar por sus papás. Correcto. Una esposa debe de orar por su esposo. Y el esposo debe orar por su esposa también. Porque cuando estamos en una situación de esa, es una situación. Moisés en un momento. Es que el pueblo también. Es que ese pueblo era tremendo. Interesante lo que decía usted, de que ustedes, los pastores, a diferencia de nosotros que tenemos trabajos seculares, ustedes tienen que lidiar con personas, ¿verdad? Lo mismo que estaba pasando con Moisés, ¿verdad? Correcto. Moisés estaba lidiando con un pueblo rebelde, dice la Biblia, ¿verdad? Y aquí lo dice en el versículo 9, ¿verdad? El número dice, entonces dice, Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir. Estaba enojado, ¿verdad? Tenía él, Su estado de ánimo había cambiado. Sí. Dice, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. O sea, como diciéndoles que usaran la lógica. ¿Ustedes creen que va a salir agua de esta peña? Pues para que vean. Sí, ¿verdad? Pero no lo hizo con la actitud que Dios le pidió que lo hiciera. ¿Cómo ¿verdad? es que el estado de ánimo perturba la mente? Ya no piensa uno bien. Y lo que va a hacer no va a ser correcto. Como usted decía, y la cosa que tiene su consecuencia, pues es todo su consecuencia. Ahí está lo malo, ¿va? De todo esto, y habla de la consecuencia, ¿va? Lo que acarrea, lo que trae, la consecuencia que trae nuestras acciones muchas de las veces, y no lo pensamos, aún siendo cristianos, hermanos. No, todos estamos. No lo pensamos. ¿Y por qué digo esto? Porque Moisés es el claro ejemplo de una persona recta, una persona, Claro. se puede decir como David, ¿verdad? De acuerdo al corazón de Dios. Sí. Por algo Dios lo tenía como líder, Claro, por algo claro. Dios lo había escogido. Así Pero es. en un momento de desesperación, tira la toalla. ¿Cuántos de nosotros hemos tirado la toalla? ¿Cuántos hemos querido tirar la toalla? ¿Cuántos ya la tiramos y la recogemos? O sea, nuestras consecuencias siempre van a ser producto de nuestras acciones. Sí. En nuestro hogar, en nuestra iglesia y en nuestro trabajo. Ajá. Pero el punto acá es que muchas veces esa consecuencia viene de una perturbación, ¿verdad? De una emoción que no se pudo controlar, ¿verdad? Sí. Pero lo más importante es que reconozcamos y que lleguemos otra vez al camino como Moisés una vez más, porque Moisés no paró ahí, aún con la consecuencia y que le advirtieron que no iba a ser él quien llevara a la congregación, él no desistió, él continuó. Nosotros tenemos de hacer lo mismo. Amén. Continuar. ¿Qué tal si vemos otro ejemplo más en la parte B? Sí. ¿En la parte B? Lee. La debilidad de Elías, dice Primera de Reyes 19, 1 al 4, dice, este varón de Dios fue una persona de pasiones semejantes a las nuestras, Santiago 5, 17. Así pues, él experimentó los siguientes estados de ánimo. Desfalleció en un determinado momento al punto de querer morir, al igual que como muchos de nosotros lo hacemos frente a ciertos sucesos que nos ocurren. Experimentó depresión. Esto se puede ver en la sentida oración que este profeta elevó a Dios. Oh Jehová, quítame la vida. Podemos entender cuán insensatas pueden ser nuestras oraciones cuando nuestros estados de ánimo desfallecen. Quien escribe esta lección puede compartirle su propia experiencia de vida, la cual ha sido difícil. Así pues, situaciones muy críticas que viví me llevaron a sentir una angustia existencial, lo cual desencadenó en mi organismo un infarto cerebral. Recuerdo que en ese momento sentía como que todo se me derrumbaba y quería dejarme morir. Sin embargo, pasado ese episodio, puedo decir que la amorosa mano de nuestro Señor me levantó. Hoy, al escribir y redactar esta lección, puedo ver y sentir el gran milagro de Dios en mi vida. Mi recuperación en menos de 3 meses ha sido grandiosa. Esto era médicamente imposible, pero el Señor lo hizo. Amén. Amén. Entonces vemos aquí siempre algo parecido, ¿verdad? A lo de Moisés, ¿verdad? Un problema de estado de ánimo de parte de Elías, ¿verdad?
Y lo que podemos notar es que había depresión aquí Sí, en Elías, depresión. ¿verdad? Depresión. Y a causa si recordamos, ¿verdad? La historia de lo que había pasado es que Elías venía de jugar un rol de héroe, se puede decir, ¿verdad? Un rol de que algo grandioso pasara enfrente de los ojos de muchas personas, ¿verdad? Cuando hizo que lloviera fuego, que el Señor mandara fuego por medio de su oración, ¿verdad? Y dice de que había él mismo matado a los falsos profetas, ¿verdad? Sí, después Del rey Acab, ¿verdad? Y cómo vemos que cuando después que sucedió eso, ¿verdad? Cómo Elías salió huyendo por las amenazas de Jezabel, ¿verdad? Y interesante, ¿verdad? Interesante esa parte porque tuvo el valor, tuvo la valentía para enfrentar cientos de hombres, ¿verdad? Pero se puede decir que de una mujer Le tuvo miedo. Bueno, lo atemorizó. yo diría, no, bueno, fue una mujer, ¿no? Pero yo digo el sentido de una voz, ¿verdad? Que dejó alimentar un pensamiento, ¿verdad? Porque puede haber sido muchas otras cosas, ¿verdad? El que lo alimentó en ese sentido de que dejó que su corazón se llenara, su mente, ¿verdad? Dejó Sí. que llenarse a un punto que, ¿verdad? Que tal vez, qué tan fácil también es, ¿verdad? Olvidarnos de la fidelidad de Dios, qué tan fácil es olvidarnos, ¿verdad? Por eso estamos hablando que Elías no era un hombre común, porque era un profeta, ¿verdad? Entonces Dios hablaba directamente a ellos. Entonces podemos ver, ¿verdad? Que cuán, ¿cómo se dice? En el sentido de cuán vulnerables somos nosotros a esas circunstancias como seres humanos, como cristianos, ¿verdad? Entonces, la importancia de permanecer fiados en Dios, ¿verdad? Que nuestra fe esté plena en Él, ¿verdad? Porque a veces dejamos que esas circunstancias, ¿verdad? Después de venir de victorias, de momentos altos, ¿verdad? Pero Él llega a un momento en que, hey, que quería matar, ¿verdad? Y ahí podemos ver el ánimo de Él, estaba Sí, en su depresión. estado de ánimo. Sí. No se quería matar, él quería morir. Quería morir por lo mismo, ¿verdad? Si yo quiero morir porque me quiero matar, Sí, ¿verdad? no, De cierta porque forma. el problema en Israel era que el suicidio era pecado. Entonces él prefería que Dios Lo matara. muerte. Pero, bueno, el pensamiento mío es, ¿verdad? Que cuando nos llenamos, ¿no? ¿Verdad? Podemos llegar a pensamientos, porque es un pensamiento, en el momento que yo quiero morir es porque ya no quiero mi vida, ¿verdad? Pero como decía usted, ¿verdad, pastor? O sea, cuando dejamos alimentar algo en nuestra mente, Sí. ¿verdad? Porque de eso se trata esto. Dice que el estado de ánimo es un pensamiento que lo dejamos ahí en nuestra mente y se prolonga. Y eso viene aumentando esa presión que resulta en exteriorizarlo de maneras así como lo que hemos venido exponiendo, ¿verdad? En ansiedades, en depresión, en tristezas, en amargura, en angustias, ¿verdad? En ese tipo de cosas. Pero como un profeta, ¿verdad? Un hombre preparado por Dios, no se le pudo venir a la mente, por ejemplo, uno de los salmos, ¿verdad? Que él pudiera animarse con uno de los salmos del rey David, ¿verdad? Por ejemplo, cuando dice el rey David, ¿verdad? El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién podré tener miedo, verdad? En el Salmo 27, ¿verdad? Y vemos cómo él dejó alimentar ese pensamiento del que habla el pastor, ¿verdad? Cómo él dejó atemorizarse, ¿verdad? Porque si recuerdan, ¿verdad? La amenaza que le manda Jezabel diciéndole, ¿verdad? Mañana para esta hora tú vas a estar también igual que ellos, ¿verdad? Así como los dejaste a ellos. Y eso entró en su mente y lo atrapó. Es simplemente un estado de ánimo, ¿no? Y el estado de ánimo es cambiante. En un momento puedes estar de un ánimo como estaba Elías en el momento de que iba
confiaba en Dios. No, Sí. según lo que leímos, no, un estado de ánimo se prolonga. Por eso, Y pero esas son las emociones las que cambian de un momento a otro. Pero un estado de ánimo dice que es más prolongado, es algo más prolongado. bueno, pero en el momento que él estaba creyendo en Dios, confiando en Dios y que él sabía que Dios le iba a responder, su ánimo era diferente al que cuando sintió cuando tenía que correr. Entonces, ahí podemos ver que su estado de ánimo no se prolongó, su estado de ánimo cambió de un momento a otro y esa no puede ser una emoción. Porque él sintió que la mujer lo estaba amenazando y para el otro día él ya no iba a tener vida, entonces dijo, Sí, recordemos de que lo que nos lleva a un estado de ánimo son nuestras emociones. Comienza por la emoción. Un ejemplo, viene algo, me dicen algo, me pongo triste ahorita. Y es normal, la tristeza es normal. Ahora, si esa tristeza se prolonga, Se convierte en un estado de ánimo. ya se convierte en un estado de ánimo. Amén. Y eso me lleva ya a la depresión, ¿verdad? Por eso es que... y ahora, lo que yo quiero terminar acá, porque el tiempo creo que ya Sí. llegó. Lo que yo quiero remarcar, hermanos, acá es esto, ¿verdad? Decía yo, nosotros los pastores, todo pastor necesita que se ore por él, ¿verdad? Que se le ayude también. Que de repente también se le dé una palmadita, ¿verdad? Somos seres humanos. Ahora, esto es lo que dice acá. Me llama la atención con lo que Santiago dice, ¿verdad? Que Santiago este varón 5:6. de Dios fue una persona de pasiones semejantes a las nuestras, ¿verdad? O sea que todos estamos expuestos. Aquel que me diga a mí, a estas alturas, por supuesto, ¿verdad? Aquel que me diga a mí, hombre y mujer que me diga a mí, y yo no. No me voy a reír, tal vez no de burla, pero de que está equivocado, ¿verdad? Porque esto, o sea, entonces si alguien me dijera, mire, yo no, entonces no es un ser humano, no tiene emociones, si Jesucristo lo tuvo, ¿verdad? Ahora, nosotros bregamos contra ello, es lo que usted decía, hermano, ¿verdad? Viene algo contra mí, agarro yo, es lo que Dios desea también, agarro yo la palabra de Dios, entonces la creo, y eso levanta mi ánimo. O Dios envía a un hermano y dice, hermano, adelante hermano, tranquilo, no, ánimo hermano. Cuando yo estaba en lo peor de la enfermedad, ¿verdad? Que me dio con mi esposa, yo estaba acostado en la cama y mi esposa en el sofá. En eso entró una llamada y era una hermana, Dios la bendiga. ¿Cómo me he sentido de bien cuando la hermana llamó? Empezó a platicar con ella, ¿cómo está mi hermana? Mire, mañana le vamos a llevar unas cosas para comer y toda la cosa, ¿va? Pero ¿cómo están? ¿Cómo está el hermano pastor? Pues sí, aquí estamos, hermano, saliendo adelante, ¿va? En eso habló el esposo así, como que se acercó un poquito al teléfono. Hermano pastor, Dios me lo bendiga, hermano. Ánimo, pastor, aquí estamos con usted, estamos orando por ustedes, hermano. Créame, hermano, que yo lloré. Me entró un sentimiento. Yo lloré, hermano. No de tristeza, sino de alegría, de gozo. Aunque no hablé con él, pero lo escuché. Y las pocas cositas que él dijo, me levantó el ánimo. Me levantó mi ánimo, hermanos. ¿Verdad? De eso estamos hablando. Dice, todos somos semejantes acá. Todos lidiamos contra eso. Yo diría una cosa, gloria a Dios, los que están aprendiendo a lidiarlo mejor, gloria a Dios, y los felicitamos. Y eso es lo que Dios quiere. Y los que todavía les está costando y todo, les animamos pues a poner esos principios de Dios. Entonces Elías está, como decía el hermano, un hombre especial. Eso no lo negamos, pero esa es la otra cosa que a veces también las iglesias hemos caído, tanto pastores para con la iglesia y la iglesia para los pastores, en que nos creemos superhombres. No somos superhombres. En un momento dado vamos a necesitar también nosotros, ¿verdad? Entonces Elías, ahí está, ya ustedes lo dijeron, venía de un gran triunfo espiritual. Y después una mujer lo amenaza y dejó que ahí es lo que ustedes dijeron ahorita, dejó que ese pensamiento entrara y dominara su mente. Y vámonos pues, y ya, dice, Señor, quítame la vida, yo esta vida ya no la quiero, quítame mejor tú la vida, ¿va? Pero ahora, lo que hace Dios, si yo cayera o de repente he caído en esa situación, Dios no da grito en el cielo. Dios no dio grito del cielo, su gran profeta. No. Gloria a Dios. Dios nos entiende. Y entonces a Dios lo trabajó, ¿verdad? Ya ustedes conocen cómo lo ayudó. La historia. Y vámonos, lo sacó adelante, como lo ha hecho con nosotros, lo ha hecho conmigo. Lo animó Sí. mediante el ángel, ¿verdad? Cuando le dio de comer, le dijo que comiera, que recobrara sus fuerzas porque le esperaba un largo viaje, ¿verdad? Y pues... Había mucho que hacer todavía. Ajá, ¿verdad?
Yo pienso que sería bueno no recalcar la buena noticia de todo esto, ¿no? Que podamos saber de que, porque hemos indagado en las circunstancias, pero la buena noticia es de que hay un Dios que Él siempre ha estado dispuesto a animarnos. Su palabra entera, la Biblia, ¿verdad? Nos anima constantemente, ¿verdad? Constantemente. Y cuando miramos todas estas historias verídicas, ¿verdad? Nos damos cuenta que ese mismo Dios que ayudó y animó a todas esas personas, ese es el mismo Dios en que nosotros hemos creído. Y ese es el mismo Dios que nos anima y que nos levanta y que aunque siempre me pongo a pensar yo, ¿verdad? Porque cuando dice, aunque padre y madre nos dejaren, wow, el desánimo que vendrá a nosotros, ¿verdad? De los dos seres más importantes en nuestra vida. Pero dice, con todo esto nos recogerá Jehová. O sea que la palabra nos anima aunque aquellos seres, aquellas personas, ¿verdad? Porque a veces son las personas que están más cercanas a nosotros, a veces son las que más nos tienden a desanimar también, ¿verdad? Pero hay un Dios que, ¿verdad? Nos anima en cada momento, ¿verdad? Y nos levanta. Y ojalá que podamos aprender de que ese Dios está ahí para levantar. Tal vez hay alguien que está desanimado ahorita, que nos está viendo, ¿verdad? Y podemos darle una palabra de ánimo. Amén. Como cuando murió Moisés, ¿verdad? Dejó la vara bien alta, ¿verdad? Y viene Josué y a lo mejor en el pensamiento de Josué pudo haber pensado, wow, es algo demasiado grande para mí, ¿verdad? Todo esto que viene de pasar a este pueblo rebelde con el que venía lidiando Moisés, no solo pasarlo para la tierra prometida, sino que pelear por esa tierra prometida, vencer a todos esos reinados que habían, ¿verdad? Del otro lado. Y vemos lo que dice el pastor, ¿verdad? Como Dios viene y lo alienta, ¿verdad? Y le dice, esfuérzate, sé valiente, yo voy a estar contigo. Dice, donde tú vayas yo iré. Y ahí hay algo que me llama mucho la atención, porque con Moisés fue al revés. Moisés iba a donde se movía la nube, a donde Dios se movía, ahí se movía Moisés. Y con Josué fue lo opuesto, ¿verdad? Con Josué le dijo, donde tú vayas, yo iré, le dijo el Señor. O sea, de que le estaba dando hasta un extra de ánimo, pues, se puede decir, ¿verdad? Porque voy a confiar en en las decisiones que vayas tomando, siempre y cuando, ¿verdad?, sean la voluntad de Dios, ¿verdad? Cuando Josué decidía atacar un reino, ¿verdad? Dios lo apoyaba, Dios estaba con él para que saliera triunfante, ¿verdad? Y pues vemos cómo Dios lo alentó mediante eso, ¿verdad? Cómo le dio ánimo. ¿Algo para cerrar, hermano José? No, nada más como conclusión lo que acabamos de ver, ¿verdad? Nuestras debilidades siempre van a estar siempre puestas en las manos de Dios, porque si no las ponemos, vamos a estar perdidos. La palabra de Dios dice que sin Él no somos nada. Entonces, debemos de poner todas nuestras debilidades siempre en las manos de Dios. Él va a hacer lo que hizo con Elías, con Moisés, con todos los historiadores, pero debemos de confiar en Dios. Y es difícil en estos tiempos que estamos viviendo. Nuestras generaciones, nuestros hermanos, hermanos en Cristo, nuestros hermanos de sangre, es difícil confiar en algo que no se ve. La palabra dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y muchos no queremos creer en algo que no vemos. Necesitamos confiar en algo que está visible. Y para los que hemos conocido de un poquito más de la palabra, debemos poner nuestras debilidades en manos del Creador. Amén. Yo creo, hermanos, de que hasta aquí vamos a llegar por el día de hoy. Terminamos entonces la segunda parte y la próxima semana le daremos continuación con la tercera parte de esta clase, de este estudio. Vamos a orar para despedirnos, sin antes dejarles de invitar para el día de mañana. Tenemos nuestro servicio a la 1 de la tarde. Queremos animarles a que nos acompañen. Seguimos con los cuidados que debemos tener, con el distanciamiento, con la mascarilla.
también al terminar el servicio tendremos venta de tacos afuera para recaudar fondos, ¿verdad? Para necesidades de las familias de nuestra congregación. Así que les invitamos. También queremos que sepan que seguimos con los estudios bíblicos el día miércoles a las 6:30 de la tarde. Nuestro tiempo de oración los sábados a las 8 de la mañana. Y este estudio bíblico, ¿verdad? Y lo del Camino de la Cruz que tenemos Oh, las estaciones. también tenemos por este fin de semana, el día jueves, viernes y sábado, tenemos de parte de nuestra congregación, ¿verdad? Está en español y en inglés. Ok, Al aire libre. ok, tenemos el crosswalk al aire libre a las 6 de la tarde, de 6 a 9 de la tarde, el día jueves, viernes y sábado. El sábado es más temprano, de 11 a 2. El sábado de 11 a 2 de la tarde. Les esperamos, así que vamos a orar para despedirnos, hermanos, si nos ayuda con la oración, por favor. Amén. Padre bendito, en esta hermosa tarde, Dios, estamos ya concluyendo esta hermosa lección que nos has dado, Dios de la gloria, acerca de los estados de ánimo, Padre, que es algo natural, digámosle, en la vida del ser humano, Dios. Y que tú lo sabes, Dios de la gloria, que todo es consecuencia, por supuesto, del pecado de Adán y Eva, Padre, porque cuando usted hizo a Adán y Eva, no había esto, Padre, pero cuando entró el pecado, también, Señor, comenzó el miedo, comenzó tantas cosas, Señor, de esos estados de ánimo, Señor, distorsionados, Señor, por el pecado. Pero gloria a Dios, Señor, que usted nos da esa ayuda, Padre, para poder superarlos. Cuando Pedro dice, echando sobre él todas vuestras ansiedades. Señor, oramos por aquellos, Padre, hermanos y amigos también, que están pasando, Señor, por estados de ánimos bastante difíciles, Dios. Esta tarde le damos una palabra de ánimo, Dios. Y les instamos, Dios, a que busquen de ti, Padre. A que te busquen a ti en oración, Dios de la gloria. Que puedan derramar sus corazones a ti, Dios. Abrir sus corazones también. Porque ese es el gran problema de muchos cristianos también, Padre, que están pasando por esos estados de ánimo, pero no oran. No van a su aposento alto, Señor, y cerrada la puerta, Señor, claman a ti. Así también, Señor, les instamos a que busquen a su pastor. Busquen a un hermano de confianza, un hermano maduro en la fe, Padre, la gloria, que pueda escucharles. Hay muchos estados de ánimo que solamente necesitan ser escuchados, Dios. Y una palabra y un consejo, Dios de la gloria, especialmente basado en tu palabra. Usted dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Cuántos corazones, Señor, están turbados en este momento? Pero oramos por ellos, Dios. Muchas gracias, Padre. Usted también dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. A eso se está refiriendo Dios. Y yo os haré descansar. No solo al pecado, pero también el pecado, Señor, trae estas situaciones a nuestro estado de ánimo, Padre. ¿Cuántas personas y cuántos cristianos también, Padre, han cometido algún pecado que no te lo han contado a ti, que no han pedido perdón por eso, Señor, y no lo pueden contar a alguien, Padre? Pero necesitamos contarlo. Gracias por los pastores. Para eso nos tienes, Dios. El pastor es la figura principal dentro de una iglesia, Señor. El que debe escuchar esas personas, Señor, que están pasando por estados de ánimo depresivos, de angustia, de ansiedad, Padre. Oramos por esa enfermedad de la ansiedad, Padre. Por esas fobias también. Señor, esos estados de ánimo han llevado a muchas personas, no hablamos de eso, pero a las fobias, Padre. Sí, Señor. Oh, Señor, alguien que tiene una fobia, sufre, Padre. Sí, Eso es tremendo, eso es terrible, Padre. Pero gloria a Dios, hay sanidad en Jesús. Amén. Usted provee la sanidad integral del alma, del cuerpo y del espíritu. Hoy estamos hablando de las enfermedades del alma. Estas son enfermedades del alma, Padre, pero que afectan también, Dios, el cuerpo. Que afectan el cuerpo también, Señor. Pero en esta tarde, Padre, oramos por sanidad, Señor. Si alguien está creyendo en este momento, alguien está pidiendo, Señor amado, Señor, usted dijo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Ministramos sanidad integral, Señor.
en esta hora, Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Usted dijo, todo lo que pides al Padre en mi nombre, yo lo haré. Amén. Muchas gracias. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. 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 Gracias, hermano. Dios lo bendiga, hermano. Gracias. Hermano José.